Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos. Hoy en Marca la Diferencia con Psicología vamos a abordar un tema apasionante como es el síndrome del impostor o de la impostora. Interesante porque además es un síndrome que aparece muy frecuentemente. Además, bueno, os voy a dar ciertos datos y tal para localizarlo, ¿no? Incluso en vuestro círculo más directo de conocidos, amigos, familia, porque se da con una casuística o en un perfil muy determinado. Entonces, desde aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar o saber qué significa esto, el síndrome del impostor. Es esa sensación que a veces nos embarga, que tiene que ver con la sensación de soy un fraude, no lo voy a conseguir, a mí no me lo van a dar, no voy a ser capaz. Es decir, que también tiene mucho que ver con salir de la zona de confort. No me quiero adelantar demasiado, pero sí que os voy a dar como ciertos tipos de características para poder identificar si estamos viviendo esa situación del síndrome del impostor o si hemos pasado por ella, qué dificultades hemos estado teniendo. Y por otro lado, también algunos tips para ver cómo lo podemos solventar o cómo podemos convivir con ello para que no haya tanto sufrimiento. Entonces, desde ahí, deciros que en 1978 es la primera vez que realmente se acuña este término. Son dos psicólogas clínicas las que lo acuñan, de las que lo hablan. Por un lado, Pauline Clance y por otro, Susan Imes. Bueno, no sé muy bien si se pronuncia así, pero bueno, vosotros ya, si no lo buscáis en Google y seguro que lo vais a encontrar y pronunciar muy bien. Y ellas definieron este síndrome que se estaban encontrando mucho en clínica como esas personas que, a pesar de que todas esas pruebas externas que estaban viviendo daban la imagen de que eran realmente personas solventes y personas con éxito, sin embargo lo vivenciaban como esa sensación de fraude, de no ser lo suficientemente bueno. Entonces hay una serie de características que conlleva lo que sería el síndrome del impostor o de la impostora, y que también tiene mucho que ver en esas dinámicas familiares que se generan al inicio de nuestra vida, que tienen mucho que ver también con los logros, con los fracasos, con las situaciones conflictivas, cómo se solventan dentro del hogar, y qué es lo que nosotros estamos también pues viviendo, y no solamente esa parte de vivirlo, ¿no? Sino también estamos aprendiendo, ¿no? Aprendiendo cómo ellos lo están resolviendo. Esos patrones de gestión que tiene nuestra familia o nuestro entorno más directo, que también puede ser a lo mejor en el colegio o los vecinos o pues ese círculo íntimo en nuestra infancia, van a ser esos patrones que también van a configurar en nuestro futuro si no somos conscientes de que tenemos que cambiarlos. Es verdad que nuestro pasado no debería condicionar nuestro futuro. Sin embargo, si no somos conscientes de cómo nos ha influido ese pasado, es muy difícil de cambiar ese futuro. Por eso estamos haciendo un poco lo que es la diagnosis o el diagnóstico, o de dónde viene, o qué características son las que tenemos que empezar a observarnos en nosotros mismos para saber si tenemos que modificar algo. Esta parte de los logros, cómo se celebraban los logros en tu familia, en tu entorno, si realmente se celebraban o si se minusvaloraban, ¿no? Por ejemplo, se decía, pues es que es tu obligación sacar buenas notas, por ejemplo, ¿no? O tus fracasos, si realmente se hacían como muy grandes, es decir, se amplificaba mucho. ¿Cómo es posible que hayas sacado esta nota? ¿O cómo es posible que te hayas en este trabajo que has desempeñado en el colegio con otras personas, pues que te hayan puesto esta calificación o que te hayan hecho este comentario? O, por ejemplo, en resolver conflictos con otros amigos, ¿no? Pues con otros amiguitos en la infancia. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que ha podido ocurrir? Pues algo habrás hecho tú para que tu amigo o tu amiga pues ya no te hable. Entonces,
cómo se están viviendo los logros, decíamos, también los fracasos, qué es lo que se está haciendo, si se está poniendo mucho hincapié en ese fracaso y se está amplificando, si están dándose recursos en ese momento para solventar ese, bueno, pues no has sacado buena nota, o fíjate con todo lo que te has esforzado y no lo has logrado, no importa, la próxima vez será mejor, si necesitas de mi ayuda yo voy a estar. Fijaros qué diferente el discurso de un fracaso donde amplifico y culpabilizo a la persona, y por otro lado el discurso de oye, te has esforzado, lo importante es el esfuerzo, si necesitas de mi ayuda pues yo voy a estar aquí y si puedo ayudarte pues lo voy a hacer, ¿no? Luego estarían esas situaciones conflictivas que os decía, que pueden ser con nuestros iguales, ¿eh? Cómo nosotros estamos resolviendo ese conflicto o cómo nosotros estamos observando que resuelven el conflicto en casa, entre adultos. Pues a lo mejor entre adultos lo resuelven, una persona pues se achanta más o se va de la habitación, la otra persona a lo mejor grita. Entonces esos comportamientos ya los estamos viendo y los estamos aprendiendo. No quiere decir que los vayamos a elegir como modelo, pero sí que es verdad que será más fácil elegirlos puesto que los estamos viendo. Entonces, siempre va a ser más fácil aprender algo que estamos viendo que generar una nueva alternativa, sobre todo si somos pequeños y niños, ¿no? Y entonces no tenemos tantísimos modelos de referencia porque no tenemos tampoco tantos ámbitos donde fijarnos, simplemente, ¿no? Sería más en el ámbito familiar, como os digo, o de barrio, o en el ámbito de la educación, es decir, en clase, ¿no? Con los profesores. Por ejemplo, otras cosas que también determinan ese grado dentro de las características que tendría el síndrome del impostor, el grado de flexibilidad, de adaptabilidad, la necesidad de agradar o complacer, la búsqueda de la validación constante. Si nosotros no nos hemos sentido validados cuando éramos pequeños, pues es verdad que vamos a estar como en búsqueda constante de esa validación. O nos vamos a desplazar del otro lado directamente, y el otro lado que es pues anedonia, ¿no? O sea, yo no siento o no quiero sentir porque me provoca tantísimo sufrimiento esa expresión de emoción o esa sensación de la emoción, que prefiero no sentir. Entonces pues estoy como siempre estoy bien, que realmente por dentro a lo mejor tengo mucha herida emocional, sin embargo no la voy a manifestar porque no sé tampoco cómo lidiar con ella, ¿vale? Bien, insistía en la parte de flexibilidad y adaptabilidad porque, por ejemplo, en la infancia y en muchas ocasiones, y yo no suelo trabajar con niños, pero bueno, pues a lo mejor a veces que hay niños en mi entorno, ¿no? Y entonces a esos niños les digo, ¿qué alternativas tienes? Y la primera pregunta que me hacen es, ¿qué significa alternativas? Bien, la palabra alternativas es verdad que nosotros la podemos traducir para que un niño de 4, 5, 6 años pueda comenzar a saber qué significa. Alternativas son las diferentes soluciones, opciones, comportamientos que nosotros podemos hacer frente a una situación. Y eso nos va a facilitar que ese niño, cuando sea adulto, genere esos recursos de adaptabilidad e incluso de flexibilidad ante una situación difícil para él o para ella. Bien, entonces, esto, si nosotros lo educamos desde pequeños, pues siempre va a ser infinitamente más fácil de aprender que si lo tenemos que aprender de adulto, porque de adulto simplemente pues nos va a lo mejor a conferir mayor sufrimiento, porque nos vamos a quedar a lo mejor bloqueados o vamos a borrarnos, es decir, vamos a como mantenernos en segundo plano, no vamos a intervenir tanto, o a lo mejor no vamos a poder manifestar nuestros gustos, nuestras necesidades o incluso nuestras emociones, o a poner límites, ¿vale? Porque esos recursos no se han entrenado en un ámbito seguro de tranquilidad como es el hogar, como es la familia, supuestamente, claro. Sí, es una familia que bueno, pues tiene esa intención, ¿no?, de estar ahí para el menor, para el niño. Algunas de las dinámicas familiares que hay detrás del síndrome del impostor es verdad que tiene
que ver con esta parte que yo os decía antes de baja o nula tolerancia hacia emociones que supuestamente son negativas. Y digo supuestamente porque las emociones no son ni positivas ni negativas, son y todas son muy positivas o todas son muy negativas dependiendo de cómo las utilicemos. Entonces, con respecto a estas emociones o a experiencias traumáticas, es decir, esa baja tolerancia a que si yo tengo una emoción de tristeza, por ejemplo, se me dificulta el poder manifestarla. O si tengo una emoción de rabia o de ira, imaginaros que yo qué sé, pues estoy jugando con un coche, es mi coche favorito y de repente viene otro niño, no sé, le da por ahí, coge el coche, lo tira y lo rompe. Entonces, es mi coche favorito. Por mucho que me diga mi padre o mi madre, no pasa nada, no llores, no sé qué, es que es mi coche favorito. Imaginémonos nosotros de adultos que nuestro cuaderno favorito o nuestro libro favorito, de repente viene alguien y así, gratuitamente, viene y lo rompe. Oye, pues muy contentos no estaríamos. yo entiendo que no. Entonces, desde ahí tenemos que validar, es decir, reconocer en el niño que efectivamente está triste o puede estar muy enfadado porque su coche favorito, en este caso mi coche favorito, pues ya no está como estaba o como yo lo había cuidado durante todo este tiempo porque con razón era mi coche favorito. Entonces, el que la familia pueda entender la emoción, que mi familia pueda entender mi emoción, validarle, decir, puedo comprender que estés triste, puedo comprender que estés enfadado, ¿qué vamos a poder hacer con el coche? ¿Quieres que lo peguemos? ¿Quieres elegir un nuevo coche favorito? ¿Quieres que busquemos o intentemos buscar el mismo coche? Eso es generación de alternativas. Entonces, por un lado, estamos validando la emoción de, en este caso yo, ¿no? Soy una niña que se me ha roto mi coche favorito. Me están validando la parte emocional de tristeza o enfado o las dos cosas, lo que estoy sintiendo. Me están además explicando, pues claro, yo entiendo que ahora estás ahí enfurruñado y tienes los ojos apretados y tal, porque claro, te duele mucho, ¿vale? Es esta parte que luego, cuando yo soy adulta, puedo gestionar de otra manera. ¿Por qué? Primero, porque voy a reconocer cuáles son las emociones. Segundo, porque no las he etiquetado de buenas o malas, sino adecuadas para el daño que a mí me ha causado el que mi coche favorito lo hayan roto de forma gratuita. Y por otro lado, me han generado nuevas alternativas. Es decir, ¿qué quieres hacer con ese coche? Pegarlo, elegir uno nuevo, coche favorito, buscar otro para intentar si hay otro similar en el mercado en la actualidad. Eso me permite a mí que cuando yo soy adulta pueda, como lo he aprendido, pueda generar siempre alternativas ante dificultades o situaciones que para mí pues, son traumáticas, no dejan de ser traumáticas. Luego, otro punto, ¿no? Ese es un punto. Por ejemplo, la creencia también de que la productividad y pues la parte laboral, ¿no? La parte profesional, la parte laboral, que lo podemos ver también dentro de con nuestros padres, ¿no? Pues es como la fuente principal de lo que sería el valor de la persona. Es decir, a mí no se me quiere per se, por ser yo, sino que se me quiere en función de los logros o éxitos que consigo. Esto tiene además muchísimo que ver con la autoestima. De hecho, en el síndrome del impostor, una de las cosas que se trabaja más es la autoestima. ¿Por qué? Porque esa falta de seguridad en las cualidades positivas, tanto personales como profesionales, que yo tengo, están prácticamente diluidas o tienen poca solidez, ¿no? Entonces yo me estoy constantemente cuestionando si realmente esas cualidades positivas son reales o no lo son, ¿vale? Y aquí enlazo directamente con el tema del ego, malentendido, por cierto, porque el ego normalmente la gente lo entiende como pues que eres el centro del universo. Sin embargo, desde un punto de vista psicológico, el ego es absolutamente necesario. ¿Para qué? Para ser.
para estar en el mundo, para tener una presencia, para tomar decisiones, para, bueno, simplemente tomar la decisión de levantarte de la cama por las mañanas. Eso ya es una gran decisión. O esa parte de capacidad de toma de decisiones, ¿no? De estar en contacto con mis emociones, poder expresarlas, ¿no? Todo eso forma parte del ego. Coloquialmente es verdad que socialmente el ego está como muy manido y mal traído, mal conceptualizado, mal definido. El ego es necesario e imprescindible para el sujeto, si no seríamos un vegetal. Entonces yo creo que desde aquí animaros a que tengáis mucho ego, que eso significa que tenéis esa presencia. Y eso os decía que tenía mucho que ver con el ser y con yo haber sentido ese amor incondicional hacia mi persona, más allá de si tenía logros o no los tenía. Logros no son solamente académicos, aunque ahora mismo estábamos hablando de logros académicos y logros profesionales. También pueden ser otro tipo de logros. Y esto es importante a tener en cuenta, ¿vale? Es decir, cuando yo estoy desde esa creencia de que si no tengo alta productividad, no existo, ¿qué me estoy metiendo? Otra de las cualidades importantes dentro del síndrome del impostor, la autoexigencia. Es decir, tiene que ser perfecto, porque si no es perfecto, ya no está bien. Y recordad que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, puede ser suficientemente bueno, sin embargo no haber llegado a la perfección, pero el tiempo que yo le tengo que dedicar entre bueno y perfecto es tan grande que no es rentable, porque a mí me sobrecarga. Y eso nos daría otra de las patas del síndrome del impostor, que no solamente es la autoexigencia, bueno, todos los elementos que hemos ido detallando, sino que además está la ansiedad. ¿Por qué tengo ansiedad? ¡Ay! Pues porque me sobrecargo. ¿Y por qué me sobrecargo? Pues porque tiene que estar perfecto, yo tengo que estar 100% disponible todo el tiempo, que ese es otro de los elementos, que si no estoy disponible el 100% del tiempo, ¿qué pasa? Pues que soy egoísta. Y eso, si queréis, luego lo tratamos. Si alguien me lo pregunta, yo luego lo trato aparte. En la parte del ego que comentábamos antes, el ego es absolutamente necesario, porque si no, no soy, independientemente de lo que yo haya conseguido. Y yo solamente puedo ser cuando me he sentido querido, más allá de lo que yo consiga o de lo que yo haga. Ese amor incondicional, ¿vale? Bien, más cosas. Yo os había aquí preparado, porque, bueno, en definitiva, haciendo un poco resumen ahora de lo que estábamos viendo, ¿no? Os había preparado también una serie de ideas concretas para que ahora vosotros vayáis incluso haciendo ese checklist y vayáis identificando si estáis ahí en el síndrome del impostor o no, ¿no? Pero bueno, para resumir, el origen del síndrome del impostor siempre es multifactorial, no hay una sola causa, hay varias. Ya hemos visto el elemento de familia, de cómo se resuelven los logros, los fracasos, los conflictos, qué tipo de creencias hay o de discurso interno, la parte de flexibilidad, de adaptabilidad, de necesidades de agradar, de búsqueda de validación, ¿vale? Todos esos elementos los hemos ido ya describiendo. Entonces, yo comentaros que dentro de lo que es, o resumiendo todo esto que llevamos hablando hasta ahora, es ese síndrome del impostor, es el reflejo de ese autoconcepto sesgado, o sea, está sesgado por todas esas creencias o esa parte relacional vincular que nosotros hemos tenido dentro de la familia. Dentro de la familia y del entorno educativo, ¿vale? Siempre es mirando la infancia, la primera infancia. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso va a afectar a nuestra autoestima. Y si afecta a nuestra autoestima, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros vamos a querer dar más.
Es decir, que nosotros vamos a estar dentro de la autoexigencia. Si estamos dentro de la autoexigencia, estamos dentro de la disponibilidad 7 días, 24/7, ¿no? 24 horas al día, 7 horas, 24 horas, 7 días a la semana. Y eso nos va a generar un malestar emocional con una consecuencia de ansiedad. Y por supuesto, por supuestísimo, la sensación de culpabilidad. ¿Por qué? Porque no llegamos y tenemos la sensación de que no llegamos. Así que vamos a tratarnos también con un poquito más de amorcito, ¿vale? Un poquito de más de mirada compasiva hacia nosotros y de cariñitos. Bien, temas que yo traía para vosotros. Aquí que tengo aquí mi chuletilla, ¿cómo podemos saber si nosotros estamos en el síndrome del impostor? ¿Cuáles serían esos signos que pueden ir apareciendo? Hay algo, por ejemplo, muy característico que suele ocurrir y es que no aceptamos o nos cohíbe o nos da vergüenza, no aceptamos los elogios. ¿Cuántas veces os ha ocurrido que alguien dice, ¡ah, qué idea más buena has tenido! Y tú dices, bueno, no es para tanto. Cualquiera la hubiera tenido. No, cualquiera no. Porque nadie lo ha dicho, lo has dicho tú. Entonces, por ejemplo, eso. O, ¡ay, qué bien te sienta ese pantalón! Ah, bueno, lo compré en el mercadillo. Pues gracias, ya está. No hay que decir nada más. Ese sería uno de los síntomas, ¿vale? Yo os pongo algunos ejemplos para que lo entendamos mejor, pero que sepáis que es uno de este checklist para saber si estamos ahí en el síndrome del impostor. Entonces, no aceptamos elogios. Creemos que cualquiera nos puede sustituir, como hijos, como amigos, como hermanos, como padres, como trabajadores. Aquí, si nos ceñimos al ámbito profesional, que es donde más se ve el síndrome del impostor, no exclusivamente ahí, ¿vale? Pero sí que es verdad que es muy frecuentemente en el ámbito laboral, cualquiera nos puede sustituir. Pues yo creo que hay más que las funciones y tareas en lo que desempeña la persona dentro de ese equipo. Están esos roles de comportamiento, de actitud, de competencias, no de conocimiento. No estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de otra cosa, porque las competencias y los conocimientos a veces se equivocan y es que no tienen nada que ver. O sea, los conocimientos son cosas que me ayudan a ejecutar una tarea, ¿no? Pues si me han pedido un informe o me han pedido un Excel o me han pedido yo qué sé, la talla de una piedra, pues eso es ejecutarlo. Pero la competencia tiene mucho más que ver con la persona, es decir, es llevar un equipo, sé comunicar, sé empatizar, sé gestionar, sé gestionar los tiempos, ¿no? Adecuar los tiempos, sé influir, esos son competencias. ¿Vale? Y esto, las competencias, no nos preparan en ningún sitio. De hecho, en muchas universidades lo suelen incluir en los MBAs o en los máster, pero durante la carrera es raro que haya formación en competencias. Sin embargo, por ejemplo, a la hora de seleccionar a personas, sí que es cierto que se pone mucho el ojo en las competencias, porque si esa persona no tiene esas habilidades competenciales, por mucho que tenga conocimiento, a lo mejor ya no va a encajar en el equipo en el que está. Entonces, por eso os digo que las competencias son distintas absolutamente a lo que sería la parte de conocimientos per se, de ejecución de tarea o de funciones, y son súper importantes. Y esto tenía que ver con lo del síndrome del impostor. Es decir, no solamente es cómo yo ejecuto o qué es lo que yo ejecuto, de tarea, sino cómo lo ejecuto, cuáles son mis valores, cómo me relaciono con la otra persona, con las personas del equipo, si soy compañera o si soy una persona, un trepa, es que no tiene nada que ver. Entonces no somos sustituibles. Ya vamos a empezar por ahí. Es verdad que como seres humanos nunca vamos a serlo,
nunca, pero si a nivel profesional hay personas que dicen, no, si es que una persona por otra, ya, pues no, porque prueba es que cuando viene a lo mejor un nuevo directivo, la dinámica del equipo cambia radicalmente y a lo mejor se vuelve muy positiva la relación o muy negativa. Y empiezan a irse la gente de ese departamento. ¿Y por qué se va la gente de ese departamento si tenían las mismas funciones? Pues porque el nuevo director de ese departamento pues no ha cuajado, no tiene las competencias requeridas para ese equipo en concreto, ¿vale? Por el tipo de personalidad que se manejan ahí. Entonces, bueno, yo creo que este tip ha quedado suficientemente explicado. Otro es obsesionarme con lo que ha quedado pendiente. Hay en los jesuitas, al final del día hacen el examen del día. Y ellos abordan en ese examen del día, una de las cosas que abordan muchas cosas, pero una de las cosas que abordan es las cosas pendientes, que son las que probablemente al día siguiente hagan lo primero, ¿vale? Porque es pendiente. Pero ya al día siguiente. Es decir, hay unos horarios, hay unos tal, y es ya al día siguiente. Eso ya no se va a poder hacer ese día. Y en ese sentido, pues verme fenomenal, porque ellos lo tienen dentro de su hábito instaurado y genial. Sin embargo, el síndrome del impostor no es así. El síndrome del impostor es entrar en el bucle. Y entro en el bucle de y no lo he hecho, y entro también en la culpa. ¿Y cómo es posible? Y me siento fatal, y es que no he llegado, es que no lo he logrado hacer, es que tal. Entonces, ¿qué estoy ahí haciendo? Lo que estoy haciendo es liar más la madeja, es decir, que la madeja se haga cada vez más grande, cada vez más grande. ¿Estoy buscando alternativas? No. ¿Os acordáis de antes que yo os decía, una de las características es buscar alternativas? Y esto estaría genial que lo aprendiéramos cuando somos pequeños y que los niños preguntan, ¿y qué es una alternativa? Y hay que explicárselo, son las opciones, ¿no? Entonces, aquí, cuando nosotros nos obsesionamos con las cosas que han quedado pendientes, estamos en la autoexigencia y en el bucle mental. ¿A qué nos conducen esas dos cosas? Lo habitual, si estamos en el síndrome del impostor, es a que la madeja se haga cada vez más grande y a que la forma en la que nos hablamos sea cada vez más negativa. Es decir, que yo misma me corroboro en que no soy suficientemente buena, no soy suficientemente lista, no soy suficientemente lo que sea, ¿vale? Que nos estemos ahí planteando. Entonces, ese pensamiento es, ¿puedo hacer algo ahora? Uy, pues no, pues son las 12 de la noche y ya no puedo hacer nada. Vale, pues si no puedes hacer nada, pues a dormir. Es que es media tarde. ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer porque es que tengo que, yo qué sé, pues que hacer la compra, la cena o descansar, que tampoco pasa nada. Oye, es que ahora me toca descansar. Ah, vale. ¿Me permito descansar? Por supuesto que no, porque claro, tengo que ser perfecto o perfecta. Entonces me voy a sentir culpable. Entonces voy a sentir que todas esas cosas pendientes y entro otra vez en el bucle, ¿no? Es que ahora toca descanso y yo me permito descansar y eso es lo que me toca ahora, ¿vale? Entonces, ese sería otro de los puntos. Hemos dicho no aceptar elogios, creer que cualquiera nos puede sustituir, obsesionarnos con lo que nos ha quedado pendiente. Otro punto, miedo al fracaso. Desde ahí, desde ese miedo al fracaso, ya no lo voy a hacer bien, es que claro, a lo mejor me sale mal, es que hace 10 años que hice algo similar y me salió fatal. Bueno, a ver, hace 10 años, incluso si hace 2 semanas, de hace 2 semanas para acá ya habrás aprendido algo diferente, ¿no? No vamos a estar haciendo lo mismo sabiendo que estamos haciéndolo mal. Pues vamos a poner nuestro aprendizaje, nuestra inteligencia a funcionar y vamos a hacerlo diferente, porque si hacemos exactamente lo mismo, desde luego el resultado ya os lo garantizo que va a ser idéntico. Entonces, tendremos que hacer algo diferente. Igual nos tenemos que formar o igual tenemos que preguntar a alguien que nos ayude o que nos lo explique o que nos muestre cómo lo haría él para pensar o ella para pensar una nueva manera de hacerlo.
¿vale? Ese miedo al fracaso. Estaría ahí y ya sabéis, pedir ayuda, modelar, es decir, fijarnos en otras personas que lo han hecho mejor, aprender de lo que ya sí fracasó y entonces desde ahí, oye, ¿qué aprendizajes traigo? Lo voy a hacer diferente. Bien. Otro punto es el súper rendimiento, que tiene mucho que ver también con esta parte de, bueno, de autoexigencia y de perfeccionismo, ¿no? Estos dos puntos, que el último sería el perfeccionismo, van bastante ligados, ¿no? Porque ese súper rendimiento es, tengo que optimizar absolutamente cualquier minuto de mi día, porque si no tengo la sensación de no ser suficiente. Pero claro, yo tengo la sensación de no ser suficiente no de ahora, sino desde hace un montón de años. Es decir, de cuando a lo mejor yo era pequeña o yo era pequeño y a mí no se me reconocía todo el esfuerzo. ¿Cuántas veces de adulto yo escucho en el despacho decir, es que a mí nadie me dijo, ostras, ¿cuánto te ha costado esto, no? Enhorabuena, porque nadie, no. Ah, es que eso es lo que debías hacer, es que era tu obligación o era tu responsabilidad. Bueno, ya, es mi responsabilidad, pero me ha salido bien, ¿no? O no, a lo mejor no he sacado eso que yo quería, la medalla de no sé qué, el reconocimiento o la matrícula de honor. Sin embargo, yo he cogido ahí, me he empeñado, me he esforzado, he pasado tiempo, dedicación. Esa era también la parte de validación, ¿no? Del reconocer todo ese esfuerzo que está detrás. Bien, y el perfeccionismo, que yo os comentaba hace un ratito, que es enemigo de lo bueno. Lo bueno está fenomenal y va a dar muy buen resultado. En cambio, para ser perfecto, ese tiempo que tengo que dedicar o ese esfuerzo grande que tengo que dedicar, no solamente en tiempo, a veces en otro tipo de recursos, igual no merece tanto la pena. Y tenemos eso que valorarlo, ¿no? Si realmente con algo muy bueno es suficiente, ¿para qué llegar a la excelencia? Si realmente no solamente me va a suponer mayor ansiedad, mayor preocupación, mayor sensación de ir con la lengua afuera, de no llegar, de no ser suficiente. Bien, esta parte de hiperexigencia, que yo os decía que estos dos puntos son muy importantes, está también muy ligado a la sensación de reto. Y es verdad que esto se nos ha vendido y nosotros lo hemos comprado muy, muy obedientemente, vienen más de la cultura anglosajona, ¿no? En concreto más de la norteamericana. Entonces todos son retos, ¿no? Y hacer más y mejor y salir. Vale, fenomenal y está muy bien. Pero a lo mejor para alguien salir de su zona de confort es dar un pequeño paso. No hace falta, o sea, yo qué sé, imaginaros, saltar de un trampolín. Pues a lo mejor no hace falta saltar de un trampolín de 12 metros. Con que salte de un trampolín de 1 metro me es más que suficiente. Es que para mí, si yo solamente salto desde el bordillo y voy a saltar desde 1 metro, ya es un gran paso. Es salir, el reto siempre está en salir de donde estoy, no en conseguir lo máximo. Y eso es un error que yo suelo ver mucho en despacho, en consulta. Es decir, no, es que tengo que ser el mejor, pero ¿con quién compites? Claro, si compites a lo mejor, yo qué sé, con el rey en no sé cuántos idiomas o en no sé cuánto dinero, pues chico, te vas a tener que poner el rey o un empresario, me da lo mismo, alguien que tenga mucho poder adquisitivo. Pues bueno, pues a lo mejor no es ahí. Tienes que competir contigo mismo, pero no con los otros. Otra de las cosas del síndrome del impostor, por eso también se cree uno que es sustituible, porque como se está comparando constantemente con el otro, no, es que el otro lo hace mejor, no, es que el otro es más inteligente, no, es que el otro es más guapo, no, es que el otro es más ocurrente, no, es que el otro es más divertido. Compite contigo. Ah, pues hoy he contado 2 chistes, oye, y me ha salido bien, porque habitualmente los chistes pues los cuento yo como muy serio o muy seria y la verdad es que no tenía mucha gracia, pero hoy lo he hecho fenomenal. Claro, si me comparo con una persona, un monologuista que hace chistes uno detrás de otro y que todo el mundo se parte con todos los chistes durante 2 horas, pues claro, no soy nadie en ese sentido. Pero ¿me tengo que comparar con esa persona o me comparo conmigo? Porque si me comparo conmigo, ¡wow!, me tengo que poner una super medalla, ¿no?
Porque me ha costado un esfuerzo, lo he intentado, he hecho algo diferente, he salido de mi zona de confort. Bien, entonces, reto hiperexigencia, acordaros, ¿vale? Compito, pero conmigo mismo, no con los otros. Dentro de esa hiperexigencia, ¿qué vamos a encontrar? Pensamientos negativos, que yo os hablaba antes de pensamientos en bucle. No voy a llegar, no soy suficiente, no lo voy a conseguir, cualquiera lo hace. Ya cualquiera lo hace, pero tú te pones a hacerlo y a ti te cuesta un montón. Pues a lo mejor ya cualquiera no es decir, sí que lleva un esfuerzo, ¿no? Claro, si hay alguien que practica muchísimo, pues imaginaros Nadal. Yo ahora mismo me comparo con Nadal en tenis y ya os estoy oyendo aquí las risas a carcajadas. Pues claro, lógicamente me va a ganar él por goleada, pero ¿cuántas horas entrena Nadal? Pues muchísimas, todo el día durante muchísimos años. ¿Y yo cuántas horas entreno? Pues 1 hora a la semana, media hora. Pues claro, es que no hay color, ¿vale? Bien, entonces, pensamientos negativos de la hiperexigencia, pensamientos positivos si yo me pongo en ese reto de competir conmigo misma, ¿vale? No con los otros, sino conmigo misma. Dentro de esa hiperexigencia, ¿qué hay también? Estamos colocando ese poder en los demás. Bueno, pues voy a colocarlo en mi esfuerzo, en lo que yo puedo hacer, en dar ese pasito hacia adelante. Esa hiperexigencia, ¿qué nos hace también? Que nos cuesta mucho pedir ayuda. En cambio, en el reto conmigo mismo, me es muy fácil pedir ayuda. ¿Por qué? Porque lo que quiero es aprender, salir, dar ese pequeño paso. Insisto, no me voy a tirar del trampolín de 12 metros, sino de 1 metro. Y para eso necesito aprender cómo se tira el de 1 metro. Si me enseña uno que se tira ya de 12 metros, pues fenomenal, porque eso significará que ha ido pasando por todas esas etapas y a lo mejor la técnica está más depurada. Pero si me enseña a alguien que también está saltando desde 1 metro, pues también me va a enseñar cosas que no sé. Pero eso de pedir ayuda, esa persona del síndrome del impostor le cuesta pedir ayuda porque piensa que todo lo tiene que hacer él solo, ella sola, para demostrar. ¿Demostrar a quién? Si solamente nos tenemos que demostrar a nosotros mismos. Bueno, más cosas. Yo os decía la parte de ansiedad, de nerviosismo, de estar siempre como con la lengua afuera, de no llegar, de hacer 1000 cosas a la vez. El ser humano es un ser humano secuencial, no es multitarea, y este mensaje va mucho para las mujeres, aunque suene muy machista, pero es así. Las mujeres hemos comprado el discurso de que somos multitarea. No es así. El ser humano no es multitarea. ¿Qué quiere decir eso? Que somos más o rendimos mejor, mantenemos mejor la concentración si empezamos y terminamos una tarea a la vez. Si tenemos, esto es como las pantallas en el ordenador. Si tenemos 14 pantallas abiertas, nos distorsiona si vamos saltando de una en una. Si vamos de una en una, terminando y cerrando esa pantalla, nos da mayor sensación de logro, nos concentramos mejor, no tenemos interrupciones, no estamos continuamente volviendo a leer otra vez la historia para poder otra vez situarnos y poder responder. Entonces, esto también lo quiero poner en valor. Más cositas que os tenía por aquí, bueno, me he ido mucho de tiempo, pero vamos, más cosas que os tengo aquí preparados, como un mini resumen de elementos. Está esa voz crítica de cómo me hablo, qué es lo que me digo, soy tonto, soy tonta, no soy suficientemente lista, es que el otro es más inteligente, es que tal, ¿vale? O sea, el discurso interno, yo no valgo, no me lo van a dar, no tal, ¿vale? La parte de autoestima fundamental. Esas creencias negativas que se han podido instalar en la infancia y que nosotros podemos, las creencias negativas y positivas, las podemos alimentar o las podemos dejar morir de hambre. Como os suelo contar, hay un cuento donde había un sabio
que yo creo que aquí alguna vez lo he contado, ¿no? Hay un sabio y un maestro, o sea, el maestro y el discípulo dice, es que tengo aquí una vocecita que me dice cosas positivas sobre mí y me ayuda y tal, y hay otra vocecita que me dice cosas negativas sobre mí y la verdad es que me desayuda, ¿no? O sea, que me vengo abajo, me desmotivo, no tengo ganas de hacer nada, procrastino, porque total, ¿para qué lo voy a hacer? Y entonces le pregunta al sabio qué lobo o qué vocecita ganaría, ¿no? Que si él lo sabía. Y entonces ahí el maestro le dijo, la que alimentes más. Fijaros, si yo alimento más la vocecita de tú puedes, lo vas a lograr, nos vamos a fijar un tiempo, puedes pedirle ayuda a no sé qué, o te puedes hacer un curso o una formación de no sé cuánto, pide más tiempo, tal, eso me va a ayudar. Y estoy alimentando esa parte, con lo cual al final llegaré a concluirla y además tendré ese logro y podré disfrutar de ese logro. En cambio, si tengo la otra vocecita de no lo vas a conseguir, total, ¿para qué lo vas a empezar? Es que ni se te ocurra, pues menuda vergüenza, y luego ya verás qué ridículo, y además entonces te van a despedir porque todo el mundo se va a dar cuenta de que eres un fraude. Vale, entonces, si estoy alimentando más esa voz, ¿qué va a pasar? Pues que me voy a quedar ahí. Y no voy a levantar la mano, ni voy a liderar un proyecto, ni voy a lo mejor a pedir un aumento de sueldo o cambiar de departamento porque me interesa mucho más aquel o me gusta mucho más, ¿vale? Entonces, ¿cuál de los dos estoy alimentando? Esa voz interna y esas creencias negativas que yo os decía que se generan, pero que también las podemos desinstalar y generar creencias positivas que nos ayuden a disfrutar de esos logros, a saber que ante problemas y dificultades suele haber soluciones u opciones. A veces las soluciones, pues casi todas igual son regulares o alguna incluso muy mala, pero bueno, pues me quedo con la mejor de las opciones y siempre va a ser mejor que dejar caer los brazos, no hacer nada o sentir el fracaso. Otro elemento que yo os he comentado a lo largo de la charla, porque no me estáis haciendo preguntas, me encantaría que me hicierais preguntas, es el tema del ego. Que el ego es bueno, es el que sostiene, el que hace que seamos, que queramos estar en el mundo, que queramos avanzar, que queramos ser nuestra mejor versión sin presión. Ser nuestra mejor versión sin presión. Aquello que nos hace dar ese primer paso para sacarnos de donde estamos, eso también es algo muy importante. No necesitamos conseguir ese top o esa matrícula o ese super exitazo, sino ese primer paso que me va a ayudar a salir de donde estoy, de esa parálisis, de esa zona de confort. ¿Por qué? Porque me aterra o me da miedo lo que está afuera, porque me estoy comparando con los otros, no me estoy comparando conmigo misma. Bien, luego la parte de la motivación, que tiene muchísimo que ver con esta zona de confort, o sea, ¿qué es lo que me motiva? Bueno, pues a lo mejor lo que me motiva es el estar en ese otro departamento que os decía, o a lo mejor el tener un nuevo grupo de amigos o de amigas, o hacer alguna actividad sola, que eso hace que yo me sienta motivada si lo logro, ¿no? Si lo he hecho. Hablábamos también de la parte de la autoexigencia antes, que yo os comentaba, ese miedo al fracaso, que en muchísimas ocasiones tiene que ver también con la ausencia de reconocimiento de ese esfuerzo, ¿no?, que comentábamos. Y en último lugar, yo os diría, en último lugar, pero no menos importante, esa mirada hacia nosotros, cómo la estamos haciendo. Si estamos haciendo esa mirada compasiva, comprensiva hacia nosotros, pues hoy en mi examen del día es verdad, no he llegado a todo, es cierto, esto pues tal vez lo podría mejorar, pero fijaros, cuando digo lo podría mejorar, no significa que esté invalidando, es decir, diciéndome es que lo he hecho mal, sino lo podría mejorar. Es que cambia totalmente la frase, el discurso interno. Probad a cambiar ese discurso interno,
a compararos con vosotros mismos, no con el resto, a salir de esa zona de confort dando un primer paso. Acordaos del trampolín de 12 pisos, nada de 12 metros, nos vamos a ir al trampolín de 1 metro, que ya es bastante con respecto al bordillo de la piscina, que 1 metro es una altura, ¿eh? A ver cómo caemos, que no caigamos mal y nos hagamos pupita en el cuerpo al tirarnos a la piscina. Bueno, pues desde aquí recogeros las ideas principales del síndrome del impostor, que lo acabamos de hacer, animaros a cada uno de vosotros a quereros mucho, a miraros con esa comprensión y esa compasión, y desde Marca la Diferencia con Psicología este miércoles lo cerramos aquí. Un abrazo reconfortante para cada uno de los que habéis estado acompañándome esta tarde y para todos aquellos que me veáis en diferido. Un besito. Chao.